Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto que nos estén nuevamente visitando a través del Facebook Live y que estén viendo las transmisiones de Campamento de Dios. En estos momentos quiero suplicarles que por favor nos tomemos un pequeño tiempo para orar por nuestro hermano David Tamés y su esposa Ruth. Ellos como familia están pasando por momentos un poco difíciles en su familia, así que vamos a orar por ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas, nos bendices, Señor. Tienes cuidado de nosotros, Dios. Te pedimos, Padre, en este momento por el hermano David Tamés, te pedimos por la hermana Ruth, te pedimos también por sus hijos, Señor, sé con la familia. Ayúdales, Señor, en estos momentos que son difíciles para ellos. Que tu Santo Espíritu, Señor, les cubra y que con tu gracia, Padre, tú les des a ellos también paz y tranquilidad. Gracias por la vida de ellos, sígueles bendiciendo, Señor, cuida de ellos. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en la Biblia nosotros encontramos una parábola en Mateo 7 del 24 al 27, que son las últimas palabras de Jesús. Es algo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, o en otras personas le han dicho como el Sermón de la Montaña. Ustedes lo conocen muy bien. Esta historia comienza en Mateo capítulo 5 y va a terminar ahí en el capítulo 7. Entonces, al final del capítulo 7 aparece una parábola. Es la última enseñanza que aparece en este Sermón del Monte. En esa última parábola, Jesús cuenta la historia de dos hombres. A uno lo llama a él como el hombre sabio y el otro es un hombre necio. El hombre sabio comienza a construir su casa y busca el mejor lugar para anclarla, para sujetar su hogar. Así que construye la casa sobre una roca. La historia no lo cuenta, pero puedo imaginar lo difícil que es construir sobre una roca. Yo creo que tú te puedes dar cuenta de eso. Yo creo que tú te puedes dar cuenta de lo difícil que es hacer un agujero en una roca. Es durísimo, ¿verdad? Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, pero el hombre sabio sabe que aunque es difícil, es lo mejor. El otro hombre que aparece en esta parábola es el hombre necio. Y este hombre necio también construye su casa, pero a él no le importa dónde va a cimentar la casa. Simplemente él quiere un hogar. Así que se le hace a él mucho más sencillo construirla sobre la arena. Es fácil usar la arena, es fácil escarbar en la arena. Yo creo que ustedes también han visto, incluso hasta se hacen concursos en las playas, en donde la gente toma la arena y empieza a formar castillos de arena, casas de arena. Los hacen de una manera muy sencilla con la arena. Cuenta la historia que Jesús está ahí narrando, que después llegó una gran tempestad. Una gran tempestad que traía vientos, una gran tempestad que traía lluvias a estos dos hogares. Y la casa del hombre sabio permaneció, mientras que la casa del hombre necio fue destruida. La enseñanza de Jesús, a través de esta parábola, es que aquellos que escuchan sus palabras y las obedecen son como el hombre sabio. Pero aquellos que no las escuchan y que no las obedecen, son como un hombre necio. Y yo quiero tomarme de esa parábola, yo quiero agarrar esa parábola del hombre sabio y el hombre necio como un ejemplo para mostrarles lo que quiero que veamos hoy en la palabra de Dios. Esta parábola ilustra la verdad que nos quiere enseñar con el ejemplo de un hombre que construye su casa. Ahora, yo quiero que observemos esto, yo quiero que observemos que si el hombre de la parábola, el hombre vive solo y construye la casa solamente para él, imaginen que este hombre construye la casa solamente para él y la casa se cae. Es verdad que es una gran pérdida para él. Él le costó esfuerzo levantar la casa, haya sido la casa que estaba en la arena o haya sido la casa que estaba en la roca, bueno, pero en este caso hablando del hombre que construye la casa sobre la arena, le costó, pero él vive solo. Y cuando se cae la casa sufre una gran pérdida. Pero imagínense si este hombre está casado y está construyendo la casa donde va a vivir su esposa. Está construyendo la casa donde viven sus hijos. Es obvio que si la casa de este hombre se cae, sufrirá una pérdida aún mayor que si él viviera solo. Porque ya no solamente estaría afectado él, ¿verdad? Ya también estaría afectada su familia. Entonces la pérdida sería mayor. Y yo quiero partir de esa parábola, porque como muchos de ustedes saben, hoy es el Día del Padre. Y si no lo sabían, entonces por favor dense por enterados, pónganle pausa al video un ratito, llámenle a sus papás, felicítenlos y luego le vuelven a poner play a la predicación, ¿verdad? Feliciten a sus padres porque hoy es el Día del Papá. Muy bien,
Partiendo de esta parábola y observando la enseñanza general de la Biblia, nos damos cuenta de que la palabra de Dios le ha otorgado una posición de privilegio y de gran responsabilidad a los hombres dentro del hogar. Yo me estoy refiriendo a los hombres, a los papás, a los varones. La palabra de Dios nos muestra que la posición de varón dentro del hogar es una posición de un gran privilegio, pero también de una gran responsabilidad. En nuestra cultura en general, y no solo en nuestra cultura, sino incluso dentro de las familias cristianas, la educación espiritual, los asuntos que tienen que ver con Dios, por lo regular son una responsabilidad de la mujer. Es algo que vemos en lo general en nuestras iglesias y es algo que también vemos fuera de la iglesia cristiana. Por lo general las mujeres podemos decir que son un poco más religiosas que los hombres, son más espirituales que los hombres. Entonces, dentro del hogar también muchas veces se le delega este papel a la mujer, pero bíblicamente, mis amados hermanos, es el varón el que tiene esta responsabilidad delante de Dios. Es parte de su función como cabeza del hogar, es su responsabilidad el área espiritual de toda la familia. En Efesios 6:4, allí Pablo, escribiéndole a ellos, a los efesios, les dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y aquí en este pasaje, Efesios 6:4, padres, la palabra padres se refiere específicamente al varón, al esposo. Si ustedes lo buscan en el griego, este pasaje, se van a dar cuenta que está hablando del nominativo masculino. Está hablando del hombre, o sea, no está hablando de los padres en general, no está hablando del papá y la mamá. Lo que sucede es que pasa lo mismo, ¿verdad? Que en nuestras palabras en español, cuando decimos padres, nos podemos referir al papá y a la mamá juntos, pero también nos podemos referir solamente al papá, es una palabra genérica. Igual a veces cuando decimos esposos, parece que nos referimos a los dos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, los esposos, y nos referimos al hombre y a la mujer, pero no, ¿verdad? Aquí en este Efesios 6:4, cuando Pablo está diciendo padres, se está refiriendo específicamente al varón del hogar, y por eso le dice al papá: papá, no hagas enojar a tus hijos con la forma en que los tratas, más bien, críalo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces nos damos cuenta que la responsabilidad de educar espiritualmente a los hijos sí es parte de la mamá, pero principalmente es del papá. El papá, como cabeza del hogar, tiene que tomar este rol, tiene que cumplir esta función donde él, como cabeza del hogar, guía a todo el hogar en el área espiritual también. Ahora, pensando en esto, quiero que reflexionen un poco sobre la parábola de Jesús. Aunque cuando él está hablando acerca de este hombre sabio y este hombre necio, él lo está aplicando de una manera individual, porque cada uno es responsable de escoger el fundamento donde construye su casa. Él está diciendo: cualquiera que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre sabio. Pero aquel que no me escucha y no las pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre necio. Entonces, él está hablando de lo individual. De cada quien escoge dónde construye su casa, cada quien escoge dónde va a poner los cimientos de su hogar. Está hablando de un nivel individual, pero no estaríamos mal si usando esa parábola decimos que también a nivel familiar importa mucho dónde construye un hombre su hogar. ¿Qué fundamento usa un hombre para anclar allí su familia? No estamos hablando de un edificio físico, no estamos hablando de que el hombre debe buscar un buen lugar donde va a construir la casa donde va a vivir su familia. No, estamos hablando de un sentido metafórico, estamos hablando de la familia. Estamos hablando de en dónde están los fundamentos que el hombre utiliza para construir su hogar. Si podemos hacer una distinción entre casa y hogar, donde casa es el edificio y hogar son las personas que lo componen, entonces, ¿en dónde está el hombre construyendo su hogar? Y importa mucho esto, mis amados hermanos, importa mucho esto, porque dependiendo del fundamento donde han sido anclados, tu familia, tu esposa y tus hijos soportarán o caerán en los problemas y tentaciones que llegan a la vida. ¿Importa mucho el fundamento? Claro que importa. Porque de eso depende el que ellos puedan soportar los problemas que van a venir a la vida. Porque tenlo por seguro, problemas siempre van a llegar en esta vida. Tentaciones también. Yo creo que esto es algo que nos ha quedado muy claro a los hombres, porque considero que es algo que como iglesia hemos estado constantemente resaltando y de alguna manera ya sabemos que lo tenemos que hacer, ya sabemos que somos el sacerdote del hogar, ya sabemos que tenemos
que ver por la vida espiritual de nuestra familia. Pero lo que yo me quiero enfocar un poco en este momento es cómo hacer eso, cómo lo hacemos. Y entonces yo quiero llevarlos al Salmo 78, del 1 al 8. Ahí vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y de ahí vamos a extraer 3 principios sobre cómo podemos nosotros anclar nuestra familia a la roca que es Jesús. Y antes de leer este salmo, mientras busquen los salmos capítulo 78, vamos a leer del 1 al 8, pueden buscarlo en sus Biblias. Antes de leer este salmo, quiero decir que yo sé que existen en nuestra iglesia varias familias en donde hace falta la figura paternal, donde el papá no está, ¿verdad?, en ese hogar por cualquier razón o cualquier motivo. Entonces yo quiero, antes de empezar, decirles que los principios que aquí encontramos también aplican a las mamás por igual. Pero dado que es el Día del Padre y en las familias donde el padre es cristiano, el hombre debe tomar su responsabilidad que le corresponde. Lo que quiero decir con esto es que como es la palabra de Dios, es para todos. Pero sí me voy a enfocar principalmente en los papás, pero todos podemos aprender de ella. Entonces abren sus Biblias, Salmo 78, dice ahí la palabra de Dios: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Usando el ejemplo de la parábola de Jesús y basados en este salmo, diríamos entonces que un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, fíjense bien, 3 verdades: escucha, exalta y enseña. Un hombre sabio que desea construir su hogar sobre la roca, escucha, exalta y enseña. Escucha, exalta, enseña. 3 palabras bien sencillas que yo quiero que las tengan en esta mañana. Y vamos a ver la primera verdad, el primer principio. Un hombre sabio que construye su hogar sobre la roca escucha la palabra de Dios. Un hombre sabio que construye su hogar sobre la roca escucha la palabra de Dios. Dice el versículo 1: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. El salmo comienza con esta verdad, con una invitación de Dios a escuchar sus palabras. ¿Por qué? Bueno, bien simple, porque en ellas hay sabiduría para vivir. El sentido que le da aquí el salmista a la palabra escuchar tiene que ver más que con simplemente oír. Se refiere a prestar atención especial para ejecutar aquello que se está solicitando. Yo creo que en este caso las mujeres saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Y yo creo que después del ejemplo que les voy a dar, también los hombres van a saber a qué nos estamos refiriendo. No se trata solamente de oír las palabras, porque se tiene la capacidad auditiva en nuestros sentidos de escuchar. No se trata solamente de oír. Se trata de poner atención a lo que se está diciendo. Miren, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a lo mejor simplemente es el único hombre al que le ha sucedido esto, pero a mí me ha pasado muchas veces con mi esposa. De pronto sucede que ella me está platicando algo a mí muy, muy importante para ella. Ella me está dando todos los detalles y yo estoy en mi computadora o yo estoy en el celular o simplemente mi cuerpo está ahí presente con ella, pero mi mente está vagando en un sinfín de cosas que siempre tengo que estar pensando o tengo que estar organizando, ¿verdad? Créanme, mi mente siempre está pensando en muchas cosas. Y de pronto surge esa temible pregunta que viene de parte de mi esposa. ¿Y tú qué opinas? Y entonces yo siempre digo, ¿y de qué? Pues de lo que te estoy platicando, ¿verdad? ¿No me estás poniendo atención? Sí les ha pasado eso. Yo creo que sí les ha pasado eso también a ustedes. Y entonces yo tengo que hacer una pausa mental, ¿verdad? Tengo que dejar de pensar en lo que estaba pensando, o simplemente tengo que hacer a un lado la computadora, o tengo que apagar el celular y tengo que decirle a mi esposa,
Tengo que pedirle disculpas y decirle, discúlpame, no te estaba poniendo atención. O sea, sí te estaba escuchando, pero no te estaba poniendo atención. ¿Me podrías volver a repetir? Bueno, si ella no se molesta mucho, claro que me va a repetir lo que me dijo, pero si no, pues vamos a batallar un tiempo, un poquito, ¿verdad? En lo que ella finalmente me quiera decir lo que me estaba diciendo. Bueno, pues es algo semejante. Es algo semejante lo que está pasando aquí. Dios nos está solicitando poner atención a sus palabras. Nos está solicitando dejar de hacer aquello que estás haciendo, apartar un tiempo para que escuches lo que Dios te quiere decir. Es exactamente lo mismo. No quiere que solamente escuches, o sea, quiere que pongas especial atención. Yo sé que los papás tienen muchas cosas que hacer por la familia. Lo sé porque yo también soy papá. Yo sé que los papás sobre todo tienen que trabajar. Lo sé también porque he visto la gran cantidad de tiempo que dedican algunos de ustedes para trabajar y yo sé que lo hacen porque desean traer un sustento digno a sus hogares. Algunos tienen quizás 2 trabajos, se levantan muy temprano para salir a trabajar y regresan ya anoche a sus hogares. Y luego todavía que regresan a sus hogares tienen cosas que hacer ahí en sus hogares, ¿verdad? No sé, arreglar una puerta, arreglar una fuga, pintar. Muchas cosas tienen que hacer también ahí en sus casas. Y en ocasiones incluso algunos tienen que trabajar los días domingos. Todo por el sustento de la familia. Y lo que sucede es que muchas veces al estar tan atareados con todas estas cosas, se deja de lado la palabra de Dios. O como se considera que la mamá tiene más tiempo, entonces se le delega a ella ese papel. Pero no debe ser así. No debe ser así. Si tú quieres construir tu casa sobre la roca, debes conocer la roca en la que vas a anclar a tu familia. Si tú quieres construir tu casa sobre la roca, debes conocer la roca en la que vas a anclar a tu familia, porque hay diferentes tipos de roca. Yo creo que todos se han dado cuenta que bueno, a mí me ha sucedido también esto, de que de pronto veo piedras que se ven duras, se ven fuertes, pero que apenas las agarras y hasta te das cuenta que están como muy livianitas y se rompen por completo, ¿verdad? Pasa lo mismo, hermanos, hablando del Evangelio. Hay personas que por poner su fe en rocas falsas, fíjate bien, o sea, el asunto no solamente se trata de tener fe, el asunto se trata de dónde está puesta esa fe. Los musulmanes también tienen fe, claro que tienen fe. Los budistas también tienen fe, claro que tienen fe. Hasta los ateos también tienen fe, claro que tienen fe. Pero no es asunto de tener mucha fe, sino el asunto es tener la fe adecuada, orientada en la persona correcta. Hay personas que por poner su fe en rocas falsas también han sufrido pérdidas. Yo espero darme a entender. Estoy refiriendo a falsas religiones y sectas que inclusive hasta algunas de ellas usan la Biblia para enseñar algo que no es la verdad. Pero como la gente no pone atención a la palabra de Dios, simplemente pone atención a lo que aquella persona le está diciendo. Es decir, esa persona no busca en lo privado a Dios, no lee su Biblia, no ora. Muchas veces son presa de las mentiras de estos falsos maestros que los están engañando. La manera en que tú, como padre, puedes conocer la roca en donde vas a anclar a tu familia es poniendo atención a la palabra de Dios. Eso significa leer la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo. Y no se trata solamente de leerla por cumplir el requisito, o para que mi esposa y mis hijos me vean leyéndola. Esa clase de lectura no sirve de nada, sino leer la Biblia poniendo atención a lo que allí dice para luego obedecerlo. Porque entonces cuando abres tu Biblia y la lees y le pones atención, tomas nota, tomas apuntes, tratas de reflexionar, tratas de meditar en lo que está diciendo ahí, vas a comenzar a conocer a Cristo. Y te vas a dar cuenta que es la roca verdadera. Y vas a querer anclar a toda tu familia allí. Entonces el hombre sabio que construye su hogar sobre la roca, número 1, escucha la palabra de Dios. Habíamos dicho, escucha, exalta y enseña. La segunda verdad entonces que encontramos en el versículo 4, decimos así, el hombre sabio que construye su hogar sobre la roca
exalta la obra de Dios. Escucha, exalta, enseña. Número 2, el hombre sabio que construye su hogar sobre la roca exalta la obra de Dios. Versículo 4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Comienza este versículo diciendo, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. ¿Cuáles verdades? Las que acaba de mencionar en el versículo 2 y 3. Lecciones de nuestro pasado, historias que nos transmitieron nuestros antepasados. Lo que está diciendo aquí el salmista, ¿verdad? Asaf, que es el autor de este salmo, está diciendo Asaf, no vamos a dejar de enseñarles estas verdades a nuestros hijos, no se las vamos a ocultar, se las vamos a enseñar, lo que Dios ha hecho en el pasado, historias que nos han contado nuestros antepasados. Y cuando leemos todo el Salmo 78, nos damos cuenta que ahí Dios les está recordando a los israelitas todo lo que ha hecho por ellos. Les recordó cuando partió el Mar Rojo en dos para que ellos cruzaran en seco. Les recordó cuando les dio agua en el desierto para que ellos no murieran de sed. Les recordó cuando los guió por el desierto con una nube que en el día los protegía del sol y en la noche se convertía en una columna de fuego. Les recordó de cuando llovió maná del cielo. Les recordó también de cuando los alimentó con codornices. O incluso también le recuerda acerca de las 10 plagas que le envió a Egipto para que el pueblo fuera liberado. Y también le recuerda cuando los estableció en la tierra prometida. Y la lista es muy larga. Ustedes pueden leer todo el Salmo 78, que de hecho, ese es el segundo salmo más largo. Ustedes saben, el Salmo 119 es el salmo más largo. El Salmo número 78 es el segundo salmo más largo. Y utiliza Dios todos estos versículos para recordarles a los israelitas lo que Él había hecho por ellos. Esa es una de las verdades a las que se refiere Asaf. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. Todo lo que Dios había hecho a través de la historia israelita, Asaf lo está recordando y le dice, no vamos a dejarles de contar esto a nuestros hijos. Y hay una razón por la cual Asaf hace esto. Hay una razón por la cual Asaf dice, no vamos a dejar de recordarles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay una razón, pero la razón la vamos a ver después. Lo que quiero es que se queden hasta aquí con que nosotros debemos hacerlo. Debemos exaltar las obras de Dios. Generalmente nosotros como varones somos más fríos que la mujer. Somos más secos. En general, no estoy hablando que todos son así, pero en general los hombres somos más insensibles que la mujer. O a lo mejor somos igual de sensibles, pero más bien no lo demostramos tanto como ellas, porque de alguna manera culturalmente se nos ha inculcado que el hombre no debe demostrar sus sentimientos. Y las mujeres sí, son más expresivas y también muchas veces son más detallistas. Incluso ellas se dan cuenta de muchas cosas que un hombre no se puede dar cuenta. Yo, por ejemplo, he notado que cuando se trata de dar gracias públicamente, de decir algo por lo que Dios nos ha bendecido, por lo general, las mujeres son las que encuentran más razones para agradecer, porque ellas son más detallistas. Lo que está aquí pidiendo el salmista al papá, pero lo que está pidiendo el salmista a los hombres, es que hagas lo que haces cuando te encuentras un producto que te gusta y que ha llenado todas tus expectativas. Y perdónenme por la comparación, si quizás a algunos les puede parecer ofensivo, pero yo no estoy diciendo que Dios sea un producto, pero lo que sí me estoy refiriendo es a lo que haces cuando tú encuentras algo que habías estado esperando por mucho tiempo y que llena de alguna manera tu necesidad. ¿Y qué es lo que haces? Lo promocionas. Lo promocionas aunque no te paguen. Y lo haces porque tú piensas que los demás deberían probarlo y tenerlo también. De hecho, es publicidad gratuita para la marca. Ese famoso de boca en boca, que los expertos en mercadotecnia dicen que es la mejor publicidad. Mejor que los anuncios en televisión, mejor que los anuncios en la radio, mejor que los anuncios en el periódico, mejor que los anuncios en el Facebook, en el Instagram, en cualquier red social, en cualquier parte del Internet. Lo importante es lo que los clientes comunican. ¿Por qué? Porque las opiniones de la gente cercana, las opiniones de la gente a la que nosotros apreciamos, nos importan mucho. Y sus recomendaciones no las tomamos muy en serio. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es eso, ¿verdad? Es comunícales a los demás las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. ¿Cómo quieres que tus hijos conozcan a tu Dios si nunca hablas de lo que Dios ha hecho por ti?
¿Cómo quieres que ellos también construyan su casa sobre la roca, sobre la misma roca en la que tú has construido tu casa? Porque si no hablas de por qué esa roca es mejor. El hombre sabio, el hombre que construye su casa sobre la roca, exalta la obra de Dios. Y la exalta para que sus hijos se den cuenta en qué clase de Dios cree ese hombre. Y por último, en el versículo 5 y 6, encontraremos el tercer principio. El hombre sabio que construye su casa, que construye su hogar sobre la roca, enseña la ley de Dios. El hombre sabio que construye su hogar sobre la roca enseña la ley de Dios. Versículos 5 y 6. Pues emitió sus leyes a Jacob y entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. A diferencia de escuchar y obedecer, que se trata más de un asunto personal, tú tienes que escuchar, tú tienes que obedecer en lo personal, en lo individual. A diferencia de esto y a diferencia de exaltar la obra de Dios, que se trata de expresar gratitud y de expresar asombro por el poder de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas, enseñar la ley de Dios nos habla de intencionalmente instruir a nuestra familia en los mandatos de Dios. El asunto de escuchar y obedecer es como algo más personal. Yo decido si obedezco, yo decido si escucho. El asunto de mostrar públicamente lo que Dios ha hecho por nosotros es más como una gratitud a Dios, para que lo vean. Pero enseñar la ley de Dios es algo que como padres tenemos que hacer intencionalmente. De hecho, leyendo ese salmo y leyendo el Nuevo Testamento, no solamente no es como un consejo, es un mandato, es una ordenación, no es opcional. Fue una orden que Dios les dio a los israelitas y que aún sigue vigente para nosotros, como leímos ahí en Efesios 6:4. Padres, críen a sus hijos, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y aquí encontramos, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Enseñar la ley de Dios a nuestros hijos no es opcional. Enseñar la ley de Dios a nuestros hijos es un mandato. Y hacer todo esto, ustedes se pueden preguntar, bueno, hermano, ¿por qué hacemos todo esto? Y es lo que me gusta de este salmo. Hacer todo esto que hemos dicho en este día, en nuestra familia. Escuchar la palabra de Dios, exaltar la obra de Dios, enseñar la ley de Dios tiene un propósito que leemos en los demás versículos. Versículo 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y me encanta cómo lo pone Asaf. Él dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Hacemos esto, escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, exaltamos la obra de Dios y enseñamos la ley de Dios. Hacemos esto para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos e incluso los que no han nacido pongan su esperanza en Dios. Porque solamente en Él el hombre puede encontrar esperanza solamente en Jesús. Solamente en Jesús se puede encontrar la esperanza que tanto anhela nuestro mundo. Hacemos todo esto para que nuestra familia tenga esperanza. Versículo 8. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Qué triste es, qué tristeza es para un padre cuando tiene hijos rebeldes, hijos necios, hijos que se han extraviado. Son un dolor para la vida. Y son un dolor porque duele verlos a ellos destruirse a sí mismos. Hacer esto tiene la intención
de que nuestros hijos entreguen su corazón a Dios y entonces como padres no suframos de ese dolor. Construir una casa sobre la roca requiere de mucho más esfuerzos que construirlo sobre la arena, ya lo dijimos. Pero cuando vienen las tempestades duras de la vida y golpean con fuerza esa casa, vamos a ver con alegría que la casa que hemos construido permanece firme porque está anclada en la roca. Yo quiero invitarles a los papás, a los varones, en especial, padres, el mejor regalo que tú puedes heredarle a tus hijos no es una gran cantidad de dinero, no es una gran casa construida, no son muchos terrenos, tampoco es una buena educación secular. La mejor herencia que puedes dejarles es que también ellos echen raíces, construyan sus cimientos en esa roca en la que tú has puesto tu fe. Porque Él es la mejor esperanza que podemos tener en esta vida y en la vida que hay después de esta vida. Es el mejor regalo que podemos hacer por nuestros hijos. Entonces, si ese es el mejor regalo, como padres, entonces tenemos que escuchar, exaltar y enseñar. Escuchar la palabra de Dios, exaltar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las obras de Dios, y enseñarles a nuestros hijos la ley de Dios. Hagamos esto, mis amados hermanos, para que nuestros hijos tengan esperanza, y no solamente nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos también tengan esperanza. Antes de terminar, quiero hacer un par de aplicaciones más, porque yo sé que varios de ustedes son hijos de padres que no son creyentes. Quizás algunos ni siquiera han conocido a su papá. Yo quiero decirles que para ustedes también hay esperanza. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 6:18: yo seré su padre y ustedes mis hijos e hijas. Si tú eres un creyente, dice la palabra de Dios que Dios es tu papá. Quizás tus papás no sean cristianos. Quizás ni siquiera conoces a tu papá. Eres como esa primera generación de israelitas que se encontró con Dios a los pies del monte Sinaí y recibió directamente de él la ley. Porque a ti no te la enseñaron tus papás. A ti no te la enseñaron tus abuelos. A ti te la enseñó alguien más. Eres como esa primera generación que llegó a los montes del pie Sinaí y que recibe directamente de Dios su ley. Ahora, tu propósito, tu función, la invitación que yo te hago es a que rompas con ese pasado que te heredó tu familia terrenal y que comiences una nueva era para tu familia. Tú puedes hacer eso. Tú puedes, de ahora en adelante, anclar a los que vienen después que ti. Anclarlos en la roca que es Jesús. Y también para las mamás que son solteras hay esperanza. No es lo mejor ser una mamá soltera, no es lo mejor. Yo sé que por diversas circunstancias a veces simplemente ya tienen que ser así, ¿verdad? Mamá soltera. Pero tú como mamá soltera también puedes educar a tus hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Sigue los mismos principios. Son los mismos exactamente. Escucha, exalta y enseña. Escucha la palabra de Dios. Exalta sus obras en tu familia. Diles a ellos qué tan maravilloso es el Dios en quien tú crees y enséñale su ley. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque pues nos has estado invitando, Padre, como nuestro Padre, a que tengamos cuidado del hogar que tú nos has puesto. A que tengamos cuidado de la familia que tú nos has dado, Dios. Como varones, la sociedad ha distorsionado tanto nuestros roles y a veces podemos sentirnos confundidos, podemos sentirnos desorientados, pero en tu palabra encontramos esa guía tan necesaria en nuestros tiempos. Esa figura paterna que quedó tan distorsionada por el pecado, poder ser restaurada por tu Hijo Cristo, Padre. Ayúdanos a ser padres sabios, que sepan anclar a su hogar en la roca. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.